Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Entrando ya en la ponencia propiamente, el desarrollo constante de nuestra sociedad, gracias a los avances tecnológicos y a las diversas actividades comerciales, industriales, de servicios económicos o financieros, estrategias de empresa, licencias de producción, acuerdos entre compañías, entre otros, en un mundo competitivo y siempre en expansión, hace que las empresas diversifiquen sus áreas de trabajo, lo que conlleva al fenómeno de los grupos de interés económico o grupos de empresas que para atender los distintos sectores de su actividad mercantil o empresarial lo hacen a través de diversas sociedades, unidas por una política empresarial unificada y aunque jurídicamente se presentan como personas independientes, económica y financieramente podrían funcionar como una sola sociedad y por lo tanto ante una crisis económica o financiera o ante un estado ya más delicado de cesación de pagos, el cómo responder ante sus acreedores es el reto que deben desafiar ante esta realidad. De ahí que el determinar la responsabilidad de los grupos de empresas cuando se enfrentan ante este tipo de problemas es una tarea que requiere de un estudio minucioso por parte del operador del derecho para determinar primero la existencia de ese grupo de empresas que funcionan como unidad y luego la responsabilidad del grupo societario como tal y la de sus administradores o representantes ante la situación concursal que se presenta. Aunque la sociedad mercantil es el ente con personalidad jurídica por excelencia, el grupo de sociedades se ha conformado por diversas necesidades de las actividades mercantiles y empresariales y estructuras patrimoniales y financieras, tales como la limitación de responsabilidad frente a terceros, la expansión transfronteriza, diversidad de actividades y las necesidades de capitales, entre otros. Aunque la doctrina desde hace varias décadas se ha dedicado al estudio minucioso de esta temática y la jurisprudencia ha hecho pronunciamientos innovadores e importantes, la legislación de nuestros países es muy escasa en la regulación de este tema. Y al ser una realidad de nuestros tiempos, el ejercicio del comercio a través de complejas formas de organización, en algunos países se ha intentado y se ha empezado a regular lo referente a los grupos de interés económico. Pero lo cierto es que la mayoría de los ordenamientos no lo tienen regulado de una manera clara y completa y su función en el entramado económico y por ello es una figura jurídica algo indeterminada en el mundo del derecho mercantil. Los estados que la regulan de una manera global y orgánica son Alemania, Portugal, Brasil y Suiza. Con esta ponencia se ha intentado hacer un análisis de la regulación que sobre el tema tienen algunas legislaciones con la intención de que sean tomadas en cuenta cuando en los distintos ordenamientos se pretenda normar lo referente a los grupos de interés económico, ya sea en un cuerpo legal especializado o como parte de sus codificaciones o leyes. En el caso de Costa Rica no tenemos una legislación general que regule lo referente a los grupos de sociedades. Se tiene regulación en lo que atañe a las entidades financieras y de manera apenas incipiente en relación con empresas que se dedican a otros sectores de la actividad mercantil. Ahora bien, si se trata de entidades financieras que están controladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras, SUGEF, que es el órgano encargado de velar por la estabilidad del sistema financiero nacional, fiscalizar las operaciones derivadas de las entidades controladas y presentar informes de sus actividades de supervisión y fiscalización, ya desde el año 1996 la SUGEF emitió un acuerdo para reglamentar el otorgamiento de créditos a los grupos de interés económico. En el año 2004, este acuerdo del 96 fue derogado y fue sustituido por dos nuevos acuerdos para reglamentar el riesgo de crédito y de inversión de las entidades y grupos y conglomerados financieros
y tratándose de los grupos de interés económico, para lograr el límite de riesgo y de inversión, lo es identificando los riesgos correlacionados entre sí, originados por los deudores o los emisores que conforman el grupo de interés económico. Ahora bien, tratándose de sociedades, siempre en el caso de Costa Rica, que se dedican a otros sectores de la actividad mercantil, pero que su negocio no es la actividad financiera, la regulación con que contamos es muy escasa y solo encontramos que mediante una reforma que se le introduce al Código Procesal Civil en el año 1996, en el artículo 709 del Código, que es con el que se inicia la regulación del concurso de acreedores, que abarca de ese artículo hasta el 818, y ahí se inicia la regulación del proceso que se denomina administración y reorganización con intervención judicial, proceso preventivo. Se dispone que para que sea admisible la apertura del proceso, la solicitud deberá comprender todas las entidades relacionadas, personas físicas o jurídicas que de hecho o de derecho pertenezcan al mismo grupo de interés económico. Ahora bien, si bien es cierto, el Código Procesal Civil de Costa Rica fue sustituido por un nuevo cuerpo legal que entrará a regir en el mes de octubre del año entrante, deja vigente el capítulo del concurso de acreedores, que abarca justamente del 709 al 818, de manera que mientras otro cuerpo legal no lo sustituya, esta va a ser la normativa en el campo del concurso que nos va a seguir rigiendo. En consecuencia, corresponde a los jueces, cuando se encuentren ante una solicitud hecha, ya sea por el propio deudor o por un acreedor, para someter a una empresa o grupo de empresas a un proceso concursal, ya sea preventivo o de liquidación, o bien que le corresponda hacer el pronunciamiento al juez después de que un proceso preventivo no funcione, fracase, el determinar si se está en presencia de un grupo de empresas que como unidad deban responder ante sus acreedores y así evitar que con la quiebra de una sola empresa se perjudique a los acreedores de las demás o que se utilicen estas estructuras societarias para violar la ley y perjudicar a terceros. En el caso de Argentina, y me corrigen cualquier omisión que haga en vista de aquí que tenemos a nuestros colegas argentinos, tampoco se encuentra una regulación general del grupo de sociedades. Se tiene en Argentina la Ley de Concursos y Quiebras 24.522 del año 1995, que en el capítulo sexto, título segundo, tienen una institución novedosa que es el concurso en caso de agrupamiento. Y a su vez existen en Argentina normas que reglamentan aspectos puntuales en esta misma ley, en la Ley General de Sociedades 19.550 y también en la Ley de Defensa de la Competencia 25.156. Estos preceptos que contienen estos cuerpos de leyes están orientados a superar los problemas que se originan en el control societario y se observan en los siguientes planos: sobre los estados contables, en la incompatibilidad para ser síndico, en la fiscalización permanente y en las responsabilidades del controlante previstas en el artículo 54 de la Ley de Sociedades Comerciales, así como en la posibilidad de extensión de la quiebra de la controlante a la controlada. Sin embargo, en la Ley de Concursos y Quiebras de Argentina no se admite el concurso del grupo como sujeto, sino que se contempla un sistema de concursos individuales de cada una de las sociedades, pero en una forma conjunta y coordinada. En el caso de Uruguay, mediante Ley 16.060, promulgada en el año 1989 y que es la Ley de Sociedades Comerciales, se regula lo referente a los grupos de interés económico en los artículos 489 a 500 y el artículo 489 define el concepto indicando que dos o más personas físicas o jurídicas podrán constituir un grupo económico con la finalidad de facilitar o desarrollar la actividad económica de sus miembros o mejorar o acrecer los resultados de esa actividad, que es realmente el concepto de grupo de interés. Será persona jurídica
se deberá constituir mediante contrato, se otorgará en escritura pública, el contrato se deberá inscribir en el registro de comercio que tienen en Uruguay y en sus relaciones con terceros los administradores obligarán al grupo por todo acto comprendido en su objeto. En el caso de España, esto es un poco de estudio de legislación comparada para que me dé tiempo con el tiempo que me concedieron. En el caso de España, tampoco se encuentra una regulación específica de los grupos de sociedades. Es el artículo 42 del Código de Comercio Español la única norma que contiene un concepto de lo que podría considerarse como grupo de sociedades, pero únicamente en lo que se refiere a la consolidación de estados financieros. Véase que el párrafo primero de esta norma, artículo 42, dice: existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar directa o indirectamente el control de otra u otras. Este concepto del artículo 42 del Código de Comercio se reitera en el Real Decreto Legislativo 1 del 2010, que en el artículo 18 del capítulo 4 dice: a los efectos de esta ley se considerará que existe grupo de sociedades cuando concurra alguno de los casos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio y será sociedad dominante la que ostente o puede ostentar directa o indirectamente el control de otra u otras. En España también tiene una ley concursal, que es la número 22 del año 2003, que también hace mención a los grupos de sociedades en el artículo 25. En Alemania, que es uno de los pocos ordenamientos que tiene una regulación más global y orgánica, se encuentra regulado lo referente al grupo o concern, como ellos lo llaman, previendo un sistema de responsabilidades en relación con los acreedores y con los accionistas. El concern es un grupo de empresas vinculadas entre sí por participaciones financieras y fue fundado en el país luego, después de la Primera Guerra Mundial, entre los años 1919 y 1923, y la regulación sobre el tema se encuentra en la Ley Alemana de Sociedades por Acciones y Sociedades en Comandita por Acciones de 1937, que es un verdadero código sobre sociedades anónimas. Y también tienen la Ley Alemana de Sociedades Anónimas de 1965. Ya casi termine. En Brasil es también de los pocos sistemas que regulan el grupo de sociedades en forma orgánica, y ellos desde el año 1976 tienen la Ley de Sociedades por Acciones de Brasil 6404. En Portugal, otro de los países que también lo tiene regulado de manera completa, está regulado en el Código de Sociedades Comerciales, que es del año 86, y también tienen un conjunto de leyes específicas que regulan el régimen jurídico de todo tipo de sociedad comercial y también de los holdings. En Italia, en el Código Civil Italiano de 1942, de los artículos 2602 a 2620, se regula lo referente a los consorcios y de esta manera se indica que con el contrato de consorcio varios emprendedores instituyen una organización común para la disciplina o para el desarrollo de determinadas fases de la respectiva empresa. Justamente con esta regulación se ve la intención del legislador de alguna manera regular lo referente a los grupos de interés económico. Ya para concluir, del estudio efectuado en este tema, resulta de mucha trascendencia en el derecho societario y concursal, se concluye que la doctrina y la jurisprudencia de muchos países se han abocado al análisis profundo y serio de esta temática, ya desde hace varias décadas, pero son pocos los países que regulan la materia y solo encontramos en algunos casos normas tímidas que intentan ordenar de alguna manera las consecuencias legales de la actuación de estos grupos de empresas. De ahí que este estudio lo que intenta es contribuir a que en un futuro, esperemos no muy lejano, se haga un esfuerzo en nuestros países para que los grupos de empresas cuenten con una regulación adecuada, no solo para la forma de su constitución, con las responsabilidades claras de cada uno de los intervinientes en el grupo y de quienes se relacionan con ellos, sino también para el caso de que se tenga que llegar
a enfrentar una crisis económica o financiera o a un estado más crítico de cesación de pagos. Muchas gracias.